Debido a la web oscura, antes de empezar quiero decir que todos los nombres he estado pensando mucho últimamente en contar esta historia. Ahora que soy mayor y mis hijos están comenzando a conducir, no es de sorprender que este recuerdo esté en primer plano en mi mente. Cuando tenía 16 años, estaba muy perdido en mi corta vida. Había abandonado la escuela y no tenía futuro por delante. Decidí que necesitaba un trabajo, aunque mis padres me ayudaron a decidirlo. Venir de un hogar abusivo solo hacía pensar que mis padres, ávidos de dinero, esperarían que un adolescente de 16 años pagara alquiler y servicios públicos, así que eso hice. Obtuve mi GED y me fui a buscar un trabajo. El lugar que me contrató fue una tienda de barrio. Trabajaba empacando bolsas. Sí, tenía el delantal y ayudaba a los clientes a llevar sus compras a sus autos y empujaba carritos cuesta arriba docenas de veces cada hora. En ese entonces era un lugar perfecto para alguien que nunca había trabajado antes. El salario era terrible, las horas eran largas y los clientes a menudo eran terribles. Si no me estaban acosando o asaltando los clientes, simplemente no era un día normal. Me asignaron inmediatamente al turno de noche. Esta era la parte más ocupada del día, hasta que no lo fue, ya que la tienda cerraba a las 10 p.m. Generalmente me dejaban sola para barrer y trapear los pisos. Después de eso, sacaba toda la basura y traía todos los carritos, seguido de limpiar los baños. El baño de mujeres no estaba tan mal, pero el de hombres generalmente estaba lleno de heces y basura hasta el techo, lo que me hacía sentir que necesitaba un baño con lejía todas las noches. Este evento todavía está fresco en mi mente como el día en que ocurrió. Mi supervisor vino y me felicitó por 6 meses de arduo trabajo y me entregó un sobre. Dentro estaba mi cheque de pago y otro cheque, un bono de $20. En ese momento solo estaba aliviado de tener suficiente dinero para salir adelante, así que metí ese sobre en mi delantal y seguí con mi día. Al final de mi turno, estaba exhausto y listo para conducir a casa. Mi viaje a casa solía ser de 30 minutos subiendo colinas y hacia las montañas. En algunos puntos no había nada más que carreteras vacías. No había luces de calle y muy pocas casas. Vivíamos en medio de la nada y era desolado. A las 12 a.m. Era espeluznante y solitario, pero nada de qué temer, o eso pensé. Solía parar en la última y única gasolinera abierta las 24 horas en la ciudad, llenar gasolina y seguir por el camino. Por lo general ponía música fuerte para mantenerme despierto, aunque a veces las emisoras de FM se desvanecían mientras mi camioneta subía las colinas. Mi camioneta era vieja y los faros apenas mostraban el camino frente a mí, pero me llevaba de un punto A a un punto B. Tamborileé mis dedos en el volante mientras la música volvía a sonar fuerte, como si hubiera subido el volumen al máximo. Sobresaltado, agarré rápidamente el dial y bajé la música. Sacudí la cabeza y de repente vi algo en el espejo retrovisor a lo lejos, luces brillantes que se acercaban rápidamente a mí. No era inusual tener un rezagado aquí y allá, ya que había muchas fiestas con fogatas y borracheras en el campo, pero se me acercaron y sin dudarlo chocaron contra mi camioneta. Iba a 105 kilómetros por hora, y mi camioneta se sacudió y golpeó. Apenas se mantuvo en la carretera. El grito que salió de mi garganta fue de puro terror. No entendía, ¿estaban borrachos? ¿Qué había hecho yo? No quería morir, no en medio de la nada con este auto persiguiéndome. Eran finales de los años 90. Los teléfonos celulares aún eran bastante nuevos, pero no había servicio en nuestra área y además, la mayoría de ellos eran inasequibles para un empacador de 16 años. Así que estaba completamente y totalmente sola en medio de la nada. Aceleré, rogando a mi camioneta que siguiera, y ellos se acercaron de nuevo, golpeando mi parachoques aún más fuerte. Mi camioneta zigzagueaba por la carretera, atrapando grava en algún punto que volaba, golpeando el parabrisas mientras volvía a la carretera. Sabía que mi camioneta no podía aguantar mucho más. El auto se desvió a mi alrededor y ahora estaba conduciendo por el carril izquierdo. Su motor rugía mientras pasaba junto a mí. Era un Cadillac de los años 70, de color verde. Cuando pasó miré, pero no pude ver al conductor ni al pasajero a través de las ventanas. A medida que se adelantaban y se metían en el carril derecho, pude distinguir 2 figuras con mis faros tenues e inútiles. Luego comenzaron a frenar bruscamente, lo que a su vez me hizo frenar y desviarme. Esto continuó durante lo que pareció una eternidad antes de que finalmente aceleraran y desaparecieran sobre una colina. Hubo una breve pausa, un momento en el que pensé que quizás se habían aburrido y se habían ido.
Al subir la colina, en el halo de mis tenues faros, estaba el auto ahora estacionado en medio de la carretera, bloqueando ambos carriles. Grité de nuevo mientras las puertas del auto se abrieron. No pude ver a nadie adentro, solo puertas volando abiertas. Estaba confundido, desconcertado, asustado. Solo tenía segundos para actuar y, en lugar de frenar, me salí de la carretera, apenas evitando un marcador de kilómetros mientras volaba por ellos. Golpeé el arbusto al lado de la carretera con fuerza, rompiendo pequeñas ramas contra mi parabrisas mientras conducía. Pronto encontré un espacio entre los marcadores de kilómetros. Pisé el acelerador y sentí cómo la camioneta se elevaba por un breve momento. Golpeé el pavimento, saltando chispas volando mientras corría el camión, y en el momento en que vi mi camino hacia casa, me desvié y golpeé el camino de tierra. Corrí todo el camino a casa. Apagué los faros sabiendo cómo eran las carreteras como la palma de mi mano. Los faros estaban detrás de mí, buscándome. Rodé hasta mi entrada y apagué el motor. Me puse detrás de una línea de árboles y la oscuridad total. Volví a verificar las cerraduras de las puertas y me acosté en el asiento. Miré la puerta delantera, sabiendo cuántos pasos había y preguntándome si sería lo suficientemente rápido para entrar. Pronto vi los faros y contuve la respiración, tratando de controlar mis sollozos. Sabía que estaba escondido detrás de esta línea de árboles, pero en mi mente sabía que me iban a encontrar. Mientras el auto pasaba, agaché la cabeza y me tapé la boca, resistiendo la urgencia de gritar de miedo. Las luces traseras se desvanecieron en la noche mientras el auto seguía su camino. Esperé temblando y sollozando, temiendo que regresaran. Me quedé en el asiento sin moverme durante lo que pareció una eternidad. Finalmente me levanté lentamente, miré a mi alrededor y decidí correr. Desbloqueé la puerta y salí corriendo. Tropecé y agarré la barandilla de las escaleras, subiendo hacia la puerta. Metí la llave en la cerradura, abrí la puerta de un golpe y entré rápidamente, cerrando con llave mientras lloraba. Por supuesto, mis padres insistieron en que me lo estaba inventando. Luego también querían que fuera a la policía, aunque la policía no podía hacer mucho. La única prueba que tenía era el daño en la camioneta, que dijeron que podría ser culpa mía. Volví al trabajo porque no tenía otra opción. Estaba aterrorizado mirando todos los autos a mi alrededor durante meses. Hasta el día de hoy todavía me pregunto si estaban tras mi cheque de pago. ¿Cuánto tiempo me habrían estado observando? ¿Qué habría pasado si me hubiera detenido en lugar de esquivar su auto? ¿Por qué no vi a nadie dentro cuando esas puertas se abrieron de par en par? ¿Dónde estaban las personas? Nunca lo sabré con certeza. Tenía 15 años cuando esto sucedió, así que disculpa cualquier decisión tonta que tomé. Estaba en edad de trabajar y era vacaciones de primavera, así que mi papá decidió que trabajara en su almacén mayorista. Vendíamos tubos hidráulicos y accesorios de todo tipo de tamaños, materiales y formatos, que debían estar organizados y auditados cuidadosamente. Como yo era el más joven del equipo y mis compañeros estaban ocupados con el inventario y aceptando entregas, me asignaron la tarea de quitar el polvo. No era un trabajo atractivo para un chico como yo, sabiendo que mis amigos podrían verme cubierto de hollín negro y grasa, pero mi papá prácticamente me mimaba con el salario. Recuerdo que la primera cosa extraña que noté fue en mi primer día, cuando estaba parado en un taburete tambaleante para alcanzar la parte superior de uno de los estantes más remotos del almacén. Nadie se había molestado en limpiarlo en quién sabe cuánto tiempo. Probablemente por eso estaban tan ansiosos de que yo fuera Cenicienta. Odiaba ese apodo. Trataba de mantener el equilibrio en una especie de bloque de contrachapado, mientras intentaba no tener grasa en los ojos. Mi pequeño cubrebocas quirúrgico solo protegía mi nariz y boca. Fue entonces cuando noté el patrón en el polvo antes de limpiarlo. Huellas de manos. 2 huellas de manos desnudas, como las de una persona, estaban diagonales entre sí en el polvo. Estaban mirando hacia mí, lejos del estante. Sería muy difícil que uno de los chicos las hubiera hecho sin subirse al precario estante de 3 metros y posiblemente derribar cientos de dólares en productos industriales. Al principio me sentí raro, pero lo descarté como tal vez un gran mapache o los chicos jugándome una broma a Cenicienta. Avancemos hasta mi cuarto día. Ya me estaba acostumbrando, y las bromas del grupo habían parado a medida que nos conocíamos más. Ese día, justo antes de la hora de cierre,
escuchamos a uno de los gerentes maldecir en el almacén. Era Michael, un hombre de mediana edad de ascendencia lakota, que normalmente era muy tranquilo y servicial. Él era el único que nunca me llamaba Cenicienta. Mi papá y yo corrimos por uno de los pasillos amplios para encontrarlo cubriéndose la nariz e intentando abrir una bolsa de basura. «Alguien se cagó», dijo llanamente, y ahí ante nosotros estaba un pequeño bulto de alegría caliente en el suelo. Tenía que ser de alguien también. Teníamos un perro llamado Monkey que venía al trabajo con nosotros, un Weimaraner del lado más pequeño de la raza. Aunque dudábamos, mi papá culpó a Monkey y ayudó a Michael a limpiarlo. Afortunadamente me dejaron fuera de esa aventura. Sospechaba que el depósito fantasma estaba relacionado con las huellas de manos que había encontrado. Mi papá revisó nuestras cámaras de seguridad sin éxito. Solo por si acaso. Tenemos una gran población sin hogar por aquí. Tendría sentido si alguien se quedara a pasar la noche, de alguna manera, a pesar de la multitud de candados que se suponía que yo debía verificar antes de cerrar cada día. Al día siguiente, mi último día, disolvería esa teoría. Debería aclarar la estructura del almacén. Hay una oficina principal, un edificio de ladrillo mucho más antiguo que el resto del lugar. Tiene oficinas, una sala de descanso y un mostrador de servicio. Su techo tenía quizás 3 metros o 3 metros 30 centímetros de altura. Ahora, el almacén principal era un rectángulo de metal que se superponía con la sala de descanso. Tenía al menos el doble del tamaño de la oficina, y quizás 90 centímetros más alto. Esto crea un pequeño espacio de rastreo que es aproximadamente la mitad del ancho y la longitud de la oficina principal, y 90 centímetros de altura. Se puede acceder con una escalera. Algunos trastos como espuma de poliestireno y aislamiento estaban apelotonados allí sin razón alguna. Pasemos al 5.º día. Mientras limpiaba los pasillos cerca del espacio de rastreo, la iluminación allí es tenue, así que tenía una linterna conmigo por si una bombilla se apagaba o para verificar la limpieza de un estante. Empecé a escuchar un sonido de crujido y el tintineo de algo metálico proveniente del espacio de rastreo sobre mí. Me quedé congelado antes de mirar hacia arriba a la oscuridad abierta. El aislamiento rosado alrededor de los bordes hacía que pareciera la boca de una cueva de algodón de azúcar. Pensé en la caca y en las huellas de manos, sabiendo que algo, al menos como un mapache, estaba allí arriba. A pesar de saber esto, agarré mi taburete y miré al espacio de rastreo con mi linterna, con estalagmitas de cartón húmedo y otros escombros arrojando largas sombras. Lo vi. Parecía un hombre, pero su piel capturaba la luz, sugiriendo una capa tenue de pelaje o cabello. Además de eso, parecía desnudo, con una barriga prominente colgando de su posición cuadrúpeda. Su rostro era arrugado como el de un sabueso, con la piel arrugada alrededor de rasgos humanos, y brillaba, reflejando mi linterna de vuelta. Grité como una niña pequeña, y al caer del taburete en el proceso, la criatura gritó de vuelta profundo como el de un hombre adulto. El sonido de ella alejándose sobre el metal se desvaneció. Michael y el tipo a quien estaba instruyendo corrieron hacia mí para encontrarme empapado en sudor, señalando hacia el espacio de rastreo. Algo hay ahí dentro, una persona o un animal. Está bien, llamaremos a la policía. Ve a decirle a Bill, mi papá. Llegaron los policías y revisaron el techo, encontrando una abertura en el metal que conectaba con el espacio de rastreo. Los bordes estaban cubiertos de pequeñas marcas como arañazos diminutos. Registraron el espacio de rastreo, y además del aislamiento empapado de orina y algunas huellas de pisadas, nunca encontraron esa cosa. No creo que lo que vi fuera humano. Claro, las deformidades y enfermedades podrían explicar algunas de esas características extrañas, pero nuestros ojos no brillan como los de un perro o un ciervo. He llegado a llamar a esa cosa un gremlin, sin relación con la película, pero porque habitaba cualquier tipo de entorno industrial. En algún lugar leí que los pilotos británicos en la Segunda Guerra Mundial culparon a los problemas técnicos de los gremlins como una especie de broma. Sea lo que sea, nunca lo volví a ver. Sin duda, hizo que mi primer trabajo fuera mucho más memorable. Desde que era niño, mi mamá ha trabajado en un programa contra la violencia doméstica, así que mientras crecía ayudaba en diferentes refugios limpiando la sala de juegos, es decir, haciendo un desorden aún mayor del que encontraba.
Hay dos refugios que recuerdo especialmente. Un enorme y hermoso edificio antiguo construido en la década de 1890, y una antigua escuela, convento, que desde entonces se ha reutilizado como nuestro refugio. Incluso cuando era más joven escuchaba susurros de historias de fantasmas y extraños encuentros que el personal y los clientes contaban. Recuerdo incluso haber jugado con un niño que hablaba sobre ver una sombra alta y negra que caminaba por el pasillo y entraba en una de las habitaciones del convento. Así es como comenzó mi historia con el antiguo convento. Cuando crecí, juré que no me metería en el campo de la violencia doméstica. Incluso fui a la universidad para ser microbiólogo, pero a veces la vida tiene otros planes. Después de varios giros bruscos, terminé obteniendo un título en trabajo social y trabajé en los refugios. Fui defensor nocturno durante unos 4 años, momento en el que estas historias y mis propias experiencias salieron a la luz. Durante los primeros meses que empecé a trabajar allí, un cliente bajó visiblemente sacudido y le pregunté qué había pasado, pensando que tal vez tenía que llamar al 911 si aparecía un agresor. Miré rápidamente las cámaras y vi que no había nada afuera más que una fría noche de invierno. El cliente aclaró su garganta y habló, y lo que dijo me heló los huesos. «Creo que vi algo, pero no estoy seguro de qué hacer», dijo el cliente con voz temblorosa. Le indiqué que se sentara junto al escritorio de la oficina donde estaba trabajando. Se sentó mientras le preguntaba, «¿Qué quieres decir con que viste algo? ¿Te refieres a un insecto o a alguien afuera?» Permaneció en silencio durante lo que parecieron horas, con la cara arrugada como si estuviera tratando de poner en palabras lo que vio, pero no encontraba la combinación correcta. Finalmente dijo, «Yo pensé que vi a alguien entrar en la habitación de mis hijos, pero cuando fui a confrontarlos no había nadie allí. ¿Qué quieres decir con que alguien entró en su habitación?» Me rompí la cabeza pensando en quién podría estar en el refugio en ese momento. Pero en ese momento todos los otros clientes tenían trabajos nocturnos, así que solo estábamos su familia y yo en el refugio. Era alguien alto y con una túnica negra. Acababa de salir de la cocina y los vi caminar, o más bien deslizarse por el pasillo. Vi la puerta abrirse y cerrarse. Sé que debo sonar loca, pero te juro que vi una mano ancha salir y abrir la puerta, luego cerrarla detrás de ellos. «Está bien. Ve a buscar a tus hijos y vuelve a tu habitación. La alarma está encendida y la única forma de entrar o salir de este refugio es a través del dormitorio cerca de nuestra oficina. Así que si alguien está aquí, los veremos o activarán la alarma». Llamé a la línea directa y marqué el 911 para que vinieran a revisar la casa. Una vez que los oficiales se fueron después de investigar la propiedad, declararon que no había signos de intrusión. Incluso rebobiné las imágenes de nuestras cámaras de vigilancia, y no encontré nada más que clientes entrando y saliendo del refugio y un perro extraviado que había deambulado por nuestro patio delantero. Con un suspiro de alivio, me instalé para el resto de mi turno. Los siguientes meses fueron tranquilos. Nuevos clientes entraban y salían, por lo que había un nuevo grupo de personas en el programa. Durante este tiempo, hablé con mis colegas. Me contaron sobre cómo escucharon cosas moverse arriba cuando no había nadie en el refugio, pero nada como lo que había mencionado el cliente. Así que hice lo que cualquier buen católico aprende: ignorar por completo a los espíritus hasta que se vayan. Sin embargo, aunque los ignoré, ellos no me ignoraron a mí. Después del inicio del año nuevo, mi compañero de trabajo y yo estábamos haciendo el cambio de turno en nuestro refugio, donde por las noches solo trabaja una persona a la vez. Nuestra oficina está configurada de manera que la oficina del defensor se conecta a una sala de conferencias, que a su vez conduce al área de lavandería donde hay una puerta para salir del refugio. Estábamos hablando sobre asuntos de los clientes, y no teníamos ganas de levantarnos a cerrar la puerta de la sala de conferencias, así que dejamos la puerta del defensor entreabierta para ver si venía alguien. Mientras estábamos profundamente involucrados en la conversación, la puerta del defensor se cerró de golpe. Para aquellos que podrían decir que tal vez algunas vibraciones cerraron la puerta, aquí está, porque eso no es posible. Las oficinas están en el sótano del refugio y sin importar cuántos saltes o bailes, esa puerta no se mueve. Créeme, lo intenté. Después de este incidente intentamos recrear lo que sucedió, pero nunca pudimos lograr que funcionara. A lo largo de los años que trabajé en el programa, sucedieron cosas espeluznantes como alguien que agarraba mi silla, una fuerza invisible sentada al borde de la cama del defensor, que era un lugar para dormir a tiempo parcial,
y el olor a huevos podridos alrededor de la habitación 3, donde el cliente vio al fantasma entrar. Comencé a referirme al fantasma como hermana Margaret. Me encontré con una de mis antiguas maestras que solía trabajar en la escuela vinculada al convento, y le pregunté si había escuchado sobre alguna muerte en el convento. Ella preguntó más sobre nuestras experiencias, y después de mucha discusión, pensé originalmente que se reiría de las historias, ya que siempre fue una pensadora científica, y siempre necesitaba pruebas antes de creer en algo. Sin embargo, después de contarle prácticamente lo que te acabo de contar, su rostro tuvo una expresión seria. Habló sobre cómo ninguna monja había muerto en la propiedad, y que lo que estábamos experimentando no era el fantasma. Debes hacer un símbolo omega de cobre bendecido con óleo santo, y colocarlo mirando hacia el norte en la habitación. Eso cerrará el portal que debe estar en el refugio. ¿Un portal? Eso es exactamente lo que hice, y desde entonces ningún cliente ha hablado de ver fantasmas, al menos no en ese refugio específico. En nuestra ubicación hermana, la casa construida en la década de 1890, no hay un fantasma maligno, solo alguien que no está listo para dejar ir su hogar. Cubrí un turno en esa ubicación para ayudar durante el largo verano, ya que la mayoría de los defensores que trabajaban allí eran estudiantes universitarios en el colegio cercano y se iban a casa durante el verano. También es una posición de dormir a tiempo parcial, lo que significa que una vez que cierras con llave a medianoche, puedes dormir hasta las 6 a.m., a menos que suene la línea directa, lo que significa que tienes que levantarte y contestarla. La oficina de la ubicación hermana estaba ubicada en lo que llamábamos la sala de día, en el nivel principal del edificio y hacia el frente de la casa. Había 2 entradas principales a la sala, que eran 2 puertas correderas originales de 2,5 metros de altura. Una de las puertas conducía a la sala de juegos infantiles, que estaba cerca de la cocina, y la otra conducía al vestíbulo. Para cerrar con llave, los defensores se encadenaban en la sala para que nadie pudiera entrar mientras dormían. Mientras estaba acostado en el sofá escuchando otro episodio de Bob's Burgers con los ojos cerrados, escuché los sonidos tenues de pasos desde el nivel superior donde dormían los clientes. Alguien se estaba dirigiendo hacia abajo. Era suave y tenue como los pasos de un niño que no quería ser atrapado. Pensé que probablemente era solo un niño buscando un vaso de agua. Sin embargo, en lugar de dirigirse hacia la cocina, esos pasos giraron y entraron en la sala de juegos. Se detuvieron frente a las puertas de la oficina del defensor. Me quedé allí preguntándome si habían escuchado el programa, y pensaron que estaba en una línea directa y de repente pensaron que estaban siendo demasiado ruidosos, lo que a veces ocurre. «Despierta, despierta, despierta», escuché la voz de un hombre mayor en mi oído. Me incorporé de un salto, con escalofríos recorriendo mis brazos. Luego un fuerte golpe vino desde la puerta donde se detuvieron los pasos. Fue como si alguien hubiera golpeado con ambas manos desde el otro lado. Después de eso el refugio volvió a estar en silencio. Me levanté y miré alrededor del refugio, pero todos los clientes estaban en la cama durmiendo y la alarma estaba activada, lo que significaba que nadie podía entrar o salir sin que nosotros lo supiéramos. Al día siguiente, detuve al líder del refugio mientras salía y le pregunté, «Oye, ¿este lugar está embrujado?» Ella me miró y se rió. «Oh, ¿Walt te visitó? ¿Dom lo encontró?» Le pregunté qué quería decir con eso. Aparentemente Walt vivió en la casa cuando fue construida por primera vez, y simplemente nunca se fue. Nunca lastimó a nadie, pero le encantaba jugar con los nuevos defensores, especialmente con el personal nocturno, caminando por ahí, moviendo cosas, golpeando puertas o despertando a los defensores. Eso es todo para mis historias de refugio. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda para escapar de una relación de violencia doméstica, hay ayuda disponible. Fue pasada la medianoche en Nochebuena. Yo estaba trabajando en mi tienda de comestibles local. Estaba limpiando el área de almacenamiento, nada fuera de lo común, solo un trapeador y un balde. Esta tienda era bastante antigua, un relicario de los años 50. Pocas cosas se habían actualizado aquí. La música navideña sonaba en un bucle interminable, una y otra vez. Extrañamente, podíamos cambiar la música, pero no podíamos apagarla. Mientras trapeaba el suelo, las luces parpadearon y se apagaron. Me encontré rodeado de oscuridad total.
Los altavoces de casi 70 años reprodujeron su próxima canción, I'll Have a Blue Christmas de Elvis. Me sentí a tientas hasta que encontré las puertas dobles que llevaban de vuelta a la tienda principal. Sabía que mi amigo Carl estaba justo en el pasillo siguiente reponiendo estanterías. Le llamé. «Oye, Carl, ¿estás ahí?» «Nada». «Megan, Tim», grité ahora, todavía sin respuesta. Pero la música seguía sonando. Revisé mi teléfono, sin señal. Entonces escuché algo que sonaba como si algo fuera arrastrado por el suelo. Sentí a lo largo de la pared del pasillo y avancé. «¿Hola? ¿Quién está ahí?» El movimiento se detuvo. Luego algo pareció girarse hacia mí. Cada cabello de mi brazo se erizó mientras escuchaba esta horrible y bestial cosa acercándose por la esquina. Dejé caer el trapeador y corrí de vuelta a la sala de almacenamiento. Me lancé bajo la despensa de alimentos secos y cerré la puerta con pestillo. La música continuó como si nada hubiera pasado, con la letra cantando: «Estarás bien con tu Navidad blanca, pero yo tendré una Navidad azul, azul y triste». Me quedé en la despensa durante lo que pareció una hora. Las luces parpadearon y volvieron a encenderse. Lentamente asomé la cabeza fuera de la despensa, pero no vi nada. Salí y encontré mi trapeador, que había arrojado al suelo antes. Nada faltaba, nada fuera de lugar, ninguna estantería perturbada. Esto era extraño. Caminé hacia el frente de la tienda. No había nadie aquí. Nadie en ninguno de los pasillos. Hasta que finalmente vi al gerente de la tienda, Craig. Craig me miró con cara de desconcierto. «Michael, ¿cómo llegaste aquí?» «Señor, vine para mi turno anoche». Él me miró aún confundido. «Michael, son las 5 de la mañana». Mi corazón se hundió. Corrí hacia el reloj de tiempo. Estaba seguro de que había fichado a las 11:30 p.m., la noche anterior. Me fui a casa después y nunca regresé a trabajar allí. Cuando estaba creciendo, mis abuelos solían alquilar estos toboganes acuáticos inflables a la gente, y yo les ayudaba para ganar algo de dinero extra. No era algo muy complejo ni extravagante, solo unos toboganes simples con escaleras y un tobogán que llevaba a una pequeña piscina. Pensé que era un trabajo sencillo, además me encantaba pasar tiempo con mi abuelo, y la mayoría de los trabajos salían bastante bien. Pero luego llegó este. Teníamos un cliente que necesitaba que el tobogán se instalara de cierta manera, con la parte trasera bajando por una pendiente. Cuando fuimos a recogerlo, el interior cerca de la parte trasera estaba lleno de agua a la que no podíamos llegar con la aspiradora desde fuera. Uno de nosotros tenía que meterse adentro, y eso significaba que yo tenía que hacerlo debido a la mala rodilla de mi abuelo. Al principio, fue sencillo. Abriríamos la solapa, meteríamos la aspiradora, dejaríamos que se inflara de nuevo y luego abriríamos la solapa nuevamente para que yo pudiera entrar y empezar a sacar el agua. Al principio todo iba bien, pero debido al calor teníamos que mantener la solapa parcialmente abierta para que no me cociera vivo. Eso significaba que mientras sacaba el agua, todo el tobogán se estaba colapsando lentamente a mi alrededor. Parábamos ocasionalmente para que pudiera salir y dejar que se volviera a inflar, pero cada vez que esas paredes de vinilo caían a mi alrededor, no podía evitar pensar que me estaban atrapando solo, hirviendo vivo, aplastado en el agua restante en el tobogán. Solo esa idea me hizo comenzar a hiperventilar. Tenía que salir de allí de repente y mira por dónde esa última salida fue la que hizo que el cable de la aspiradora se enredara en mi tobillo. Si hubiera estado solo o si hubiéramos sido más lentos ese día, esa pesadilla podría haberse hecho realidad. Logramos vaciar casi por completo el tobogán, lo envolvimos y lo llevamos a casa para limpiarlo. A partir de entonces hicimos una promesa nueva. Nunca más nadie entraría en el tobogán. Tengo una historia que, aunque sea triste, ha inquietado mi mente durante varios años. Según mi conocimiento, todo lo que se cuenta aquí es verdadero. El escenario fue un supermercado donde trabajé durante aproximadamente un año. Esta ubicación ha cerrado desde entonces debido a robos, problemas eléctricos a largo plazo y dificultades financieras de la empresa en general. Muchos supermercados en mi región luchan por mantener ganancias y tienen problemas con la contratación debido a que no pueden competir con los salarios de otros empleadores. Ahora, la historia que tengo está relacionada con el hecho de que este lugar está embrujado.
El edificio tiene lo que llamo un fantasma observador. Los observadores no son ruidosos ni interactúan más allá de desplazar objetos. De hecho, suelen ser bastante tímidos y se disipan si se les presta demasiada atención. La mayoría de las personas que dicen haber visto a este observador son personal nocturno. Personalmente solo la vi una vez. Estaba cerca de la sección de lácteos y desapareció rápidamente de mi vista. Pensé que era uno de mis compañeros de trabajo y en ese momento estaba buscando al gerente nocturno para que me dejara salir del edificio. La aparición no produjo ningún ruido y, por supuesto, busqué dónde podría haber ido. ¿Por qué no tuve miedo cuando esto sucedió? Crecí cerca del bosque y, de manera cliché, de hecho crecí al lado de un antiguo cementerio. Los espíritus nunca me mostraron ningún daño, así que con esta pequeña información estaba más curioso sobre quién era este fantasma. Sin embargo, tengo mis sospechas. Aquí es donde la historia se volvió un poco más trágica y espeluznante. Una noche, terminé mi turno y decidí ir a charlar con Em mientras esperaba el autobús. Em estaba limpiando una de las largas cuchillas utilizadas para cortar carne. Según Em, hay una historia que se cuenta a cada nuevo empleado de carnicería. Antes de continuar, debo dar una gran advertencia de que esta historia no es para los débiles de corazón. De hecho, involucra a alguien decidiendo poner fin a su vida. La historia es así. Solía trabajar una mujer como carnicera. No era precisamente la más querida, pero sí se presentaba a trabajar todos los días. Los detalles exactos son un poco borrosos para mí, ya que han pasado algunos años desde que escuché esta historia. Creo que en el momento del incidente, acababa de pasar por un divorcio complicado. Sin embargo, eso no fue lo que acabó con ella. Sucedió durante un periodo en el que la empresa tuvo que reducir la mano de obra debido a la creciente recesión. Ella fue una de las muchas que no sobrevivió a los recortes de personal intentando mantener a sus mejores empleados. Rogó a todos los gerentes que la mantuvieran a bordo. Si no podía conservar su trabajo o encontrar uno nuevo a tiempo, perdería su hogar, su medio de vida. Bueno, aunque pueda parecer insensible para algunos que sus gerentes no encontraran la manera de mantenerla, deben entender las dificultades en ese momento. Muchas tiendas cerraron por no poder mantener ganancias. Los centros comerciales se convirtieron en pueblos fantasmas con locales vacíos, y muchas personas también perdieron sus hogares por ejecuciones hipotecarias. Fue el final de una era dorada del consumismo. En el último día de su empleo, la protagonista de este trágico cuento decidió que no había manera de que se recuperara. Frente a la perspectiva de quedarse sin hogar cuando llegara el invierno, se quitó la vida en la misma sierra que me estaba limpiando ese día. Ahora el espíritu de esa mujer, debido a la horrible manera de su muerte, quedó impreso en el viejo supermercado, ahora abandonado. Tal vez tenga compañía ahora, ya que durante el tiempo que trabajé allí, también hubo una muerte en el estacionamiento. Para concluir esta historia, quiero mencionar que para aquellos que enfrentan grandes dificultades, siempre hay esperanza. Muchos programas gubernamentales han mejorado con los años en cuanto a ayuda financiera inmediata, y la línea directa de prevención del suicidio está ahí cuando esos pensamientos comienzan a surgir. Tuve una experiencia cuando trabajaba para una gran empresa de seguridad en Dublín, Irlanda. Normalmente trabajaba en edificios comerciales grandes y poco llamativos, con mucha gente entrando y saliendo, bien iluminados y ocupados, lejos de lugares espeluznantes para trabajar. Un día fui contactado por mi supervisor y me pidieron cubrir un turno en un lugar cercano a mí. El lugar tenía el apodo de Castle, pero en realidad era una gran casa antigua que había sido reconvertida en la sede de una empresa. Aunque estaba en el área urbana de Dublín, estaba protegida por grandes portones y un largo camino flanqueado por árboles, invisible desde cualquier vía pública. Yo no conocía la propiedad ni su apariencia antes de comenzar mi turno. Era una hermosa y brillante mañana de domingo. Me levanté a las 5:30, con un ligero dolor de cabeza debido a la celebración de la noche anterior por una victoria del equipo local. A regañadientes me puse el uniforme pensando en llamar enfermo, pero finalmente tomé un taxi que me llevó al lugar del turno. Llegué a las puertas, presioné el timbre y el guardia que reemplazaba abrió los grandes portones para dejarme entrar. Caminé unos 5 minutos por un sendero entre árboles sombríos hasta la oficina de seguridad, apartada del bullicio de las autopistas y del gran pueblo de Dublín.
La oficina de seguridad era una habitación en la casa, con una gran ventana que daba al camino de entrada. Había múltiples pantallas que mostraban las cámaras de seguridad del lugar y un tablero con luces conectadas a sensores de movimiento en la casa y los jardines. Había una gran puerta de estilo antiguo, de madera, que conducía desde la oficina de seguridad hasta la casa principal y las oficinas, del tipo que se imaginaría en un castillo antiguo, con grandes pernos de acero. El viejo guardia de seguridad me dio una rápida explicación de las funciones y procedimientos esperados durante el turno y luego se fue. Ahora estaba solo por las próximas 12 horas. Lo primero que noté fue el absoluto silencio. No había ningún sonido en absoluto. Normalmente en las cabinas de seguridad habría una radio, pero el guardia anterior se la había llevado a casa ese día. Me senté y leí el periódico de la mañana que había traído conmigo. Después de un rato el aburrimiento me venció y decidí dar un paseo por la casa y los terrenos. El lugar estaba perfectamente cuidado. No era el típico lugar espeluznante. Estaba bien iluminado y ventilado. Todas las oficinas eran elegantes, con muebles de primera calidad. Era impecable. Caminando por un pasillo cerca de la cocina, noté algunas fotos antiguas en la pared. Eran de finales del siglo XIX y mostraban a los propietarios anteriores sentados afuera de la casa y en otros lugares del terreno. Había una foto que realmente destacaba, la de una mujer de mirada muy severa, con unos ojos que parecían quemarte. No puedo explicarlo completamente, pero me sentí incómodo. Ella parecía muy estricta y no era agradable a la vista. La foto de esta dama estaba tomada junto a un antiguo kiosco victoriano en el jardín. El kiosco todavía estaba allí, aunque ahora estaba deteriorado y mostraba su edad. Decidí ir a la cocina a hacerme una taza de té. La cocina estaba en el sótano. Mientras bajaba las escaleras noté que esta parte de la casa era realmente antigua. La cocina en sí era nueva, y brillaba con el poco sol que entraba por una pequeña ventana en lo alto. Justo cuando terminé de echarle leche al té, sonó una alarma en la oficina. Un poco asustado, era el primer sonido que escuchaba en horas. Vi que el sensor de movimiento se había activado, mostrando movimiento en el patio fuera de la oficina de seguridad. No había nada allí. Supuse que sería algún animal local. Durante los siguientes 30 minutos, tuve múltiples alarmas de movimiento, todas ellas en diferentes áreas y parecían aparecer aleatoriamente. Afortunadamente todas estaban fuera en los terrenos y lejos de mi oficina. Aunque me había desconcertado, la explicación más lógica era que los movimientos eran causados por animales fuera. Había un pavo real impresionante deambulando libremente por los terrenos. Esta vez, sin embargo, parecía que los sonidos provenían de toda la casa. No eran fuertes, más bien discretos. Crujidos en el techo, algo moviéndose. Cosas que podrían explicarse en una casa grande y antigua. Pero esta casa se sentía diferente. El silencio se había ido. Aunque fuera soleado afuera, la casa estaba oscura y pesada. Sentí que ya no estaba solo. Y los sensores de movimiento seguían activándose en áreas donde no veía movimiento alguno. Al menos nada que yo pudiera ver. Sintiéndome un poco asustado, decidí usar el teléfono de la oficina para llamar a cuanta gente pudiera para distraerme del hecho de que estaba solo, y estaría allí por algunas horas más. Como era domingo, tuve dificultades para encontrar a alguien dispuesto a conversar. Finalmente, conseguí hablar con un amigo mío. Intercambiamos palabras amables y me preguntó cómo estaba. Le dije que estaba cubriendo un turno en la vieja casa, y me dijo que ni siquiera sabía que esa propiedad existía, dado que estaba en una zona tan urbana. Estaba muy sorprendido de que nunca hubiéramos conocido su existencia antes. Luego mencioné las fotos que había visto y cómo había hecho que el lugar se sintiera espeluznante. Riendo, le conté sobre la foto de la dama severa. Apenas había pronunciado las palabras, y te puedo decir que no era una belleza, cuando dos sensores de movimiento se activaron simultáneamente en dos ubicaciones separadas. Uno estaba en el kiosco victoriano, justo donde se tomó la foto de la mujer severa. El otro estaba directamente detrás de la puerta que conducía desde la oficina de seguridad a la casa principal, a centímetros de mí. Le conté a mi amigo incrédulo lo que acababa de suceder. Vete de ahí. Típica expresión dublinesa que expresa dudas sobre las afirmaciones de alguien. Y terminé la llamada y revisé las cámaras de seguridad. No vi nada. Apagué y reinicié la alarma.
y esta vez solo se activó una vez, al otro lado de la puerta, a centímetros de mí. Me encantaría decirles que fui lo suficientemente valiente como para abrir la puerta e investigar, pero no soy un héroe de película de terror. Me fui en la dirección opuesta lo más rápido que pude. Durante las siguientes 2 horas, me quedé afuera en el patio. Solo entré en la oficina para dejar entrar a mi reemplazo a través de los portones. Estaba a punto de ir a buscarlo yo mismo por el camino. Quería salir de ese lugar lo antes posible. El viejo guardia de seguridad subió lentamente por el camino mientras el día de verano llegaba a su fin. Me preguntó cómo me había ido el día y si había habido algún incidente. Le conté lo sucedido y lo asustado que estaba. Se rió entre dientes, me miró y dijo, sin ningún rastro de sarcasmo o ironía: «Ahora imagina cómo es este lugar por la noche». Sonrió y luego se giró y caminó lentamente hacia la oficina de seguridad. Sacó su radio de su bolsa y la encendió bastante fuerte. Tal vez la tenía alta para eliminar todo el silencio o, peor aún, para ahogar los ruidos de la noche en esa casa. Me fui por el camino mucho más rápido de lo que había caminado esa mañana. Afortunadamente, nunca más trabajé en esa casa. Y una cosa que aprendí ese día fue nunca hablar mal de una persona en una foto antigua, solo por si acaso. Hace unos años, cuando aún vivía en un pequeño pueblo en Bélgica, tuve una experiencia que me ha atormentado desde entonces. Solía trabajar en la ciudad vecina, y cada noche regresaba a casa por una larga carretera rural que cruzaba campos y pequeños bosques. Aquella noche mi vida cambió para siempre. Era una noche oscura y tranquila, típica de otoño en Europa. Había salido tarde del trabajo y la carretera estaba desierta. Mis luces iluminaban apenas unos metros frente a mí, y el sonido de mi coche era lo único que rompía el silencio. De repente, algo en la oscuridad captó mi atención. Al principio, pensé que era un animal cruzando la carretera, pero pronto me di cuenta de que era algo mucho más grande y extraño. Una figura oscura y alta se movía por el borde del bosque, justo al lado de la carretera. Era más alto que cualquier humano y se movía de manera extraña, como si estuviera arrastrando algo pesado. Mi corazón empezó a latir con fuerza y el miedo se apoderó de mí. Instintivamente levanté un poco el pie del acelerador, pero seguía avanzando lentamente, sin apartar la mirada de aquella figura. No podía distinguir los detalles en la oscuridad, pero podía sentir la presencia amenazante de esa criatura desconocida. Entonces, la criatura se detuvo. Se giró lentamente hacia mí, como si hubiera sentido mi mirada fija sobre ella. Mi respiración se detuvo. Durante unos eternos segundos nos quedamos mirando el uno al otro a través de la oscuridad. No pude ver su rostro, pero podía sentir su mirada penetrante clavada en mí. El miedo me paralizó. Quería dar la vuelta y huir, pero algo en mí me impulsaba a quedarme y observar. La criatura dio un paso hacia adelante, y otro, moviéndose ahora en dirección a la carretera. Mi instinto me gritaba que escapara, que no esperara a ver qué sucedía a continuación. Con manos temblorosas di un rápido vistazo al retrovisor y luego pisé el acelerador con fuerza. Mi coche salió disparado por la carretera, alejándome de aquella figura oscura y desconocida. Podía sentir el pulso acelerado de mi corazón resonando en mis oídos mientras las luces de mi coche iluminaban el asfalto vacío. Durante el resto del camino a casa, mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué era aquella criatura? ¿Por qué estaba ahí al borde de la carretera en medio de la noche? No podía encontrar respuestas lógicas para explicar lo que había visto. Desde entonces, nunca he vuelto a tomar esa carretera por la noche. Cada vez que pienso en aquella experiencia, el mismo escalofrío recorre mi espalda. A veces, cuando estoy sola en la oscuridad de mi habitación, me pregunto si la criatura todavía está ahí afuera, esperando a que alguien más se cruce en su camino. Mi nombre es Antonio, y quiero contarles sobre una experiencia que tuve hace algunos años mientras conducía por los bosques de México. Era una tarde tranquila y soleada, y yo estaba en mi camino de regreso a casa después de una semana agitada de trabajo en la ciudad. Vivía en una pequeña comunidad cercana a la naturaleza, rodeada de vastos bosques que, aunque hermosos, a menudo transmitían una sensación de misterio y soledad cuando caía la noche. Decidí tomar una ruta alternativa ese día para disfrutar del paisaje.
La carretera serpenteaba a través de colinas cubiertas de árboles altos y densos, que proyectaban sombras oscuras sobre el camino mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. El aire fresco y el aroma a pino llenaban mis pulmones, y me sentía relajado después de una semana estresante. Sin embargo, a medida que avanzaba por el camino, comencé a sentir una ligera incomodidad, como si estuviera siendo observado. No podía sacudir la sensación persistente de que algo no estaba bien. Las sombras de los árboles parecían moverse de manera extraña, como si algo se escondiera entre ellos y me observara desde la distancia. Entonces, al doblar una curva cerrada, vi algo que me heló la sangre. En medio del camino, a unos 50 metros de distancia, una figura oscura y masiva se movía lentamente hacia adelante. Era tan grande que al principio pensé que era un oso, pero cuando se acercó más me di cuenta de que no se parecía a nada que hubiera visto antes. La criatura tenía una silueta humanoide, pero su altura era descomunal, al menos 2 veces más alta que un hombre promedio. Su cuerpo estaba cubierto de pelo oscuro y parecía tener extremidades largas y delgadas, que se movían con una especie de gracia depredadora. Su cabeza era grande, y tenía ojos que parecían brillar con un reflejo rojo en la tenue luz del atardecer. Mis manos se aferraron con fuerza al volante mientras el miedo se apoderaba de mí. No podía apartar la mirada de la criatura, que avanzaba lentamente hacia mi coche. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y la respiración se me entrecortaba mientras luchaba por mantener la calma. Sin pensarlo, pisé el acelerador y mi coche rugió hacia adelante. La criatura emitió un gruñido gutural y comenzó a correr detrás de mí, moviéndose con una velocidad sorprendente para su tamaño. El sonido de sus pisadas resonaba en mis oídos mientras me alejaba lo más rápido que podía. El camino parecía estirarse interminablemente mientras yo conducía a toda velocidad, esperando desesperadamente encontrar alguna señal de civilización. El sol se hundía rápidamente en el horizonte, sumiendo el bosque en la oscuridad creciente. Mis manos temblaban sobre el volante, y mi mente luchaba por procesar lo que acababa de presenciar.